avanzamos con algo muy lindo que es el sexto video, el sexto de nuestros encuentros a través de este medio para hablar de comunicarse con los hijos. En este capítulo dijimos que íbamos a referirnos a quién dice que es fácil y a la característica, a lo que les toca vivir a los padres y a los hijos en este siglo XXI. Realmente importantes cambios generacionales, sociales y culturales les plantea a los padres y a los hijos un desafío. Se tienen que reencontrar y también relacionarse. Ambas tareas se ven atravesadas por una serie de transformaciones en los que los propios involucrados se identifican o se dan cuenta que hay cambios. Para describirlo, nosotros vamos a ir tomando el estudio sobre las generaciones en la crianza y en la educación de los niños que realizó Balzano en el 2003. Algunos padres de niños y adolescentes no registran variaciones en la modalidad de la educación y la crianza. Ellos reconocen en el contexto cambios, pero no en sus vidas, porque educan a sus hijos siguiendo los patrones con los que ellos fueron educados, ya que consideran esencial mantener principios y valores que les infundieron. Es interesante, por ejemplo, lo que nos decían Virginia y Aldo. Dice, mis padres me educaron de una manera excelente, excelente. Lo puedo ver ahora que soy madre, decía Virginia. Ahí me puse a pensar y me di cuenta que yo quiero para mis hijos lo mismo que me dieron a mí. Respeto, me enseñaron a ser una persona cabal de palabra. Quiero que mis hijos puedan ser personas de palabra también. Me gustaría que los chicos puedan pasar una niñez como la nuestra, que fue sana. Lo que pasa es que la sociedad cambió mucho y bueno, no es fácil. Nosotros tratamos de que nuestra familia guarde los valores de siempre, que sean chicos decentes. En ese sentido, para mí antes era mejor y deseo que ahora lo sea también para ellos. En nuestro recorrido, y al igual que en el estudio reseñado, hablamos de que otros padres, la mayor parte de ellos, encuentra diferencias intergeneracionales entre la forma en que educan a sus hijos y la manera en que fueron educados porque se sienten viviendo un mundo diferente que exige otras herramientas, otras manifestaciones. Algunas de estas diferencias presentan para las personas un carácter negativo porque no las están reconociendo como propias, no las están reconociendo como generadas por ellos. Como hemos mencionado en párrafos anteriores, el desinterés, la falta de respeto y la desobediencia de los adolescentes y jóvenes integran las cuestiones que más preocupan y alarman a los adultos. Las familias o las personas dicen antes había más respeto, sobre todo por parte de los chicos. No se te ocurriría contestarle mal a los maestros, a tus padres. Parecería que no les importa, todo da lo mismo. Los niñitos son muy desobedientes. Yo siempre le digo a mi nieta que no puedo cuidar a mis hijos porque no me hacen caso. Esa falta de respeto y obediencia, el no hacer caso, se relaciona con la dificultad para establecer límites a las demandas y conductas de los hijos, con una laxitud en las normas y con la pérdida de rigurosidad en su educación. Mientras que para algunos esta situación es totalmente, altamente negativa, para otros padres es positivo que exista cierta flexibilidad en las pautas de relación, en las formas del trato, ya que esto permite un mayor acercamiento y también un conocimiento entre jóvenes y adultos. Nuestra experiencia muestra que la gran mayoría de los padres, de quienes hoy son niños y adolescentes, reconocen como provechosos los cambios que se produjeron tanto en las prácticas educativas como en las crianzas. Sienten una vida más libre, más relajada, más liviana. Una de las principales entonces razones que encuentran es la libertad en la relación con los hijos para decir
lo que ellos piensan y sienten. Y para discutir sobre eso, Jorgelina nos comentaba que lo más interesante para ella es que puede hablar con los hijos, pueden decirse todo, lo lindo y lo feo, porque no todo es tan lindo, no es tan lindo lo que te dicen los hijos a veces son muy críticos, eh, son críticos de lo que haces, son críticos, no te dejan pasar una, casi están a la altura de los mayores en las respuestas, te discuten con seguridad de igual a igual. Y si el adulto está bien posicionado, no es inmaduro, no se ofende ni se enoja, realmente de esa sinceridad de los chicos puede sacar mucho provecho para intervenir, ayudarlos, educarlos. Entonces, el énfasis en la libertad para expresarse se presenta como la contracara del estricto régimen de disciplina que alcanzó a las familias y a las escuelas en los años 30, ¿no? O en los años 50, o en los años 80 o 90, en coincidencia también con los regímenes autoritarios. De alguna manera, Alejandra nos decía, yo te puedo dar mi experiencia como estudiante secundario de hace más de 20 o 30 años. Creo que esta cuestión se ha modificado en varios sentidos. Primero, porque la personalidad del adolescente o la cuestión de transitar la adolescencia ha cambiado y ha cambiado también la sociedad. En esa época nosotros no podíamos tener una discusión muy fuerte con un docente porque te echaban de la escuela. Te digo, hace 20 años, dice ella. Además, el docente tenía otra imagen frente a los alumnos, daba miedo. Yo les tenía un poco de miedo, dice, a los docentes. Primero porque uno, si quería criticar algo, no podía cuestionar demasiado. Y bueno, ahora veo que uno permite que los adolescentes cuestionen todo, porque además creo que forma parte de la formación de los jóvenes el hecho de que ellos puedan cuestionar, de que expresen sus sentimientos, sus pensamientos, bueno, sus conclusiones. Por supuesto, dentro de determinados límites de respeto, pero esto forma parte del aprendizaje. De alguna manera tienen que aprender a cuestionar las cosas con las cuales no están de acuerdo, fundamentarlas para poder transitar la vida. O sea, es una herramienta más y es una herramienta importante. En general, los propios adultos critican y rechazan las conductas autoritarias apegadas a formalismos y rituales que desarrollan en su rol de padres. O sea, hay una autocrítica. Tampoco es bien visto por los adultos que se ejerza el poder unidireccionalmente, imponiendo sus criterios a rajatabla y limitando la participación de jóvenes y adolescentes con espontaneidad, la naturalidad. Se proclama con insistencia la necesidad de que el adulto se interese y se ocupe en construir un ámbito de convivencia, de encuentro y de armonía, resultando de su participación y de la de los jóvenes. Es decir, que se puede participar en libertad, con alegría, compartiendo en un espacio en el que los dos pueden crear y acordar. Está bueno. De alguna manera se quiebra la diferencia generacional que supo producir dolor. Por otro lado, y como consta en este escrito, existe una marcada preocupación por el hecho de que los adolescentes y los jóvenes, e incluso los niños, no reconozcan ciertos límites que fijan los mayores y los vulneren. Esto nos remite nuevamente respecto a esa tensión entre autoridad y autoritarismo que se registra en el ejercicio de la parentalidad, de la función de ser padres. La mayoría de los papás de hoy crecimos y fuimos educados bajo una disciplina más o menos rígida, un respeto absoluto e incuestionable hacia la figura de nuestros mayores y una concepción pasiva del niño o el adolescente, de acuerdo con lo cual nos era imposible realizar cualquier tipo de objeción al proceder de los adultos. Los niños y los adolescentes estábamos para recibir, no para hacer ni construir. La apertura y la participación de los jóvenes en el mundo actual, el protagonismo que han ido adquiriendo en la vida familiar y social, nos plantea el desafío de recrear la autoridad.
de recrear una autoridad que no arrase con la subjetividad y a la vez le brinde un coto, un límite posible que les permita desarrollarse saludablemente. Sabemos que no todo vale y que hay algo que perderse. Sin embargo, día a día nos encontramos con un serio conflicto que involucra las diversas maneras en las que llevamos adelante nuestro rol de padres, de abuelos, de adultos responsables. Por una parte, deseamos que los jóvenes experimenten la libertad, no es que nuestra generación no tuvo. Deseamos que hagan, que muestran, que viven sin tabúes, que crezcan sin sufrir opresión. Pero por otro lado, sabemos que es necesario no solo poner límites, sino que se autolimiten. No coartar sus posibilidades, como que ellos aprendan a elegir cuáles realmente son las posibilidades. Porque cuando el adulto las coarta, puede ser tildado de injusto e incluso apreciado como incomprensible. No me comprendés, no me atendés, no te das cuenta, no me escuchás, no te das cuenta lo que te estoy diciendo. Y en realidad probablemente te súper des cuenta, pero también te des cuenta que no es posible. Entonces hay que bajar la línea, explicar por qué no es posible, por qué es posible, qué es lo que tenemos en favor y en contra. Esto es importante. Lo cierto es que la adolescencia, como etapa vital, contiene en sí misma un valor transformacional, transformador, que se relaciona con la revisión de los legados y mandatos tanto familiares como sociales. La brecha generacional se sustenta justamente en esta revisión y los más jóvenes necesitan encontrarse en este marco, frente a adultos con capacidad para soportar el choque de oposición que se deriva de esta nueva dinámica. Es decir, el adulto bien parado, bien puesto, el adulto seguro de sí mismo, que puede tolerar la diferencia de opinión, sin sentirse acomplejado o que no sabe o que no puede. Y cuando hay cosas que no sabe o no comprende porque no le pertenecen a su historia, decirlo. La verdad es que esto hay que pensarlo más, yo no lo sé, tendré que charlarlo con colegas de mi edad. Me parece que por ahora lo vamos a dejar en suspenso, no quiero decirte ni que sí ni que no. Estas pequeñas estrategias hasta encontrar una posición firme en la que uno pueda definir y también saber que esa definición puede ser cambiada. La puesta de límites constituye una de las maneras de afrontar y sobrellevar la oposición generacional. Niños, adolescentes y jóvenes necesitan entender que los límites son una expresión de cuidado, de consideración hacia ellos, de respeto por su constitución como sujetos plenos. Los padres, en realidad, y en calidad de adultos responsables por la vida de nuestros hijos, en general velan por su integridad y son los que dicen no. A pesar de ello, la puesta de límites es vivida por los mayores como un cercenamiento de la libertad de los adolescentes y a veces escuchás ese, ay pobre, la verdad que, ¿qué va a hacer? Que salga, está bien, ya salió 2 noches esta semana, pero está entusiasmado, van todos los amigos. Entonces esto de que me da pena decirle que no. Y de alguna manera entonces, para no generarse rechazo, y para que se lo considere como una persona de buena onda, termina diciendo que sí a algo que no hubiese aceptado pensándolo bien. Bueno, Mariela nos decía, yo quiero que mi hija ante todo me considere su amiga, que pueda contar conmigo para todo. Yo confío en ella, por eso la dejo elegir, que se maneje sola. O sea, si tiene un problema la ayudo, pero si no, tiene que aprender ella, ¿no? Entonces, que elija ella, porque si la controlo tanto, ¿para qué sirve? A mí y a mi hermana no nos dejaban hacer nada, éramos dos tontas, no pudimos vivir nada, yo no quiero que eso le pase a mi hija. Esos padres con dificultad para poner límites, que dejan a los jóvenes establecer sus propios ritmos, actividades y no instituyen forma alguna de control, suponen que sus hijos tienen la absoluta capacidad de autorregularse a partir de una serie de normas que ellos mismos van construyendo. Son padres permisivos, que no imponen ningún tipo de restricciones. Esta clase de conductas puede deberse, como se señala, en el deseo de autonomizarse del hijo.
aunque este último no esté completamente preparado para desenvolverse en el mundo. Lo importante es que padres e hijos sean libres de alguna manera, o bien la necesidad que tienen los padres de reparar los errores de sus propios padres o las injusticias que cometieron con ellos durante su juventud. Como lo dice Mariela, yo me aburrí tanto, no viví nada, ¿cómo le voy a privar? Que vaya decidiendo lo que quiere hacer y lo que no. Bueno, a veces hay que ayudar a pensar si le conviene o no hacer lo que quiere hacer. El comportamiento de los padres permitivos se construye generalmente en oposición al de los padres autoritarios, quienes plantean férreas exigencias a sus hijos y son severamente restrictivos en términos de disciplina. Demandan obediencias y procuran que estos actúen de acuerdo con las normas sociales, que hagan lo correcto. Juan José decía, no veo bien que mis hijos anden tanto por la calle. ¿Has visto que ahora van a bailar a las 3 de la mañana? Tienen demasiada libertad. No hacen nada en todo el día y están esperando a reunirse en el quincho, en el garage del amigo, en la casa del amigo, a cualquier hora. En mi casa las cosas son claras, son como tienen que ser, ¿no? Hasta que no tengan 18 años, se hace lo que digo yo. Eso es lo que le inculco a mis hijos. Bien, el examen del ejercicio de la parentalidad conduce a la reflexión sobre el modo en que los adultos entendemos nuestro rol, sobre el lugar que le concedemos a las generaciones más jóvenes, a nuestros hijos y sobre todo cómo los ayudamos a construir su proyecto vital. La tensión entre las dificultades que viven o que vivimos en nuestra propia crianza, signada por la relativa apertura, por la participación restringida, y las demandas de los niños y jóvenes, por otro lado, se han convertido en actores protagónicos del mundo contemporáneo y nos colocan en situaciones que son realmente dilemáticas, donde uno tiene que decir que sí y después tener mucho temor a que les pase algo, que elijan mal, que sufran, a no poder defenderse, a que no tengan herramientas. Es un tema que realmente pone en conflicto interno a los padres y a veces incluso entre los padres. Esta contradicción suele convertirse en un problema cuando no logra ponerse o explicarse con claridad, porque la culpa o la angustia puede invadir tanto a los padres como a los hijos. Ante esta situación, solemos ser permisivos y ceder a requerimientos de los jóvenes para así ser tenidos en cuenta y mantenerlos en un rasgo de cercanía, no perder el contacto con ellos. O bien nos aplicamos alguna sesión, alguna sanción, alguna reprimenda, alguna penitencia, si se quiere, alguna prohibición, y entonces, bueno, tenemos que impactarnos o nos impacta la cara de ellos, el enojo, la apatía, el retiro de la energía de la comunicación. Claudio relataba que le da a su hijo toda la confianza, toda, pero si comete una estupidez debe atenerse a las consecuencias. Y lo dejo hacer, salir con los amigos, lo que me pida, pero si mete la pata no sale más. La otra vez estuvo 2 meses en penitencia y le cumplo, no sale ni a la esquina. En líneas generales, las circunstancias de las que hemos dado cuenta ponen de manifiesto la preocupación de los padres y las madres por definir el modo de actuar respecto de sus hijos en el que conjuguen el respeto hacia sus necesidades, sus intereses, sus pensamientos, su participación con el grupo y la carencia y la cercanía afectiva, con la internalización de una serie de normas que regulen la vida personal, autónoma y permitan también la convivencia y el encuentro familiar. Alicia nos decía que ella creía que tuvo muchos años de lucha con ella. Los años de pupila en la escuela, la cabeza cuadrada, cuadrada en el sentido de que nunca pudo romper el esquema en el que se había educado, donde siempre tuvo una educación muy rígida, muy estructurada. Y ella decía, bueno, en algún momento se rompió el esquema.
y se rompió al darse cuenta de que trataba de hablarles a los hijos y el mensaje no les llegaba. Hay que advertir que la historia de uno no es porque sí, que uno forja con su historia una manera de ser. Y a veces uno puede cambiar, mejorar y tiene que ser consciente de eso. Esta preocupación por enlazar las necesidades de los jóvenes con un acompañamiento amoroso, con un cuidado amoroso por parte de los mayores, implica que seamos capaces de orientarlos estratégicamente antes que imponerles nuestras ideas, de ayudarlos a comprender, incluso a pensar juntos, a conocer el mundo que los rodea, antes que obligarlos a tomar caminos que no comprendan ni compartan, y de informarlos o estimular su interés o atención antes que cerrarnos al diálogo por temor o desconocimiento. O sea, abrirse para comprender unos y para comprender junto con ellos. Bueno, para conformar su identidad y convertirse en sujetos saludables y responsables, éticos, los niños, adolescentes y jóvenes necesitan acceder a sistemas de apoyos y a oportunidades que le permitan establecer relaciones cercanas y duraderas, dotar de alguna manera de sentido cada una de sus vivencias, que haya una red de apoyo, una red que sostenga. Y bueno, que a veces uno se equivoca, pero ¿cómo lo puede reparar? De alguna manera desarrollar habilidades para la vida, negociar, resolver conflictos, pensar críticamente, tomar decisiones, comunicarse con los demás. Podemos enseñar estas habilidades a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos. Podemos y debemos potenciarlos personal y socialmente. Para esto es fundamental que logremos establecer una comunicación sincera y fluida con ellos, dejando los resentimientos del pasado, las culpas y entendiendo que en cada momento la decisión de los padres tiene que ver con no solo el estado emocional de ellos y de la familia y la necesidad de la familia, sino también con los requerimientos sociales y culturales que están en un cambio vertiginoso. Así que todos a pensar, a atender y a despertar. Esto es el camino, este es el camino. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de cómo se construye la comunicación entre los jóvenes y los adultos, que no es un tema simple. Los espero y déjenme los comentarios que necesiten o que quieran hacer.